Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. En esta ocasión voy a compartir un video acerca de filosofía política y específicamente va a ser alrededor del concepto de justicia social. Esto lo comparto aprovechando el momento en el cual nos encontramos en nuestro país. Obviamente este video no tiene tintes proselitistas, ni de decir a favor de quién o en contra de quién votar. Como comúnmente se dice en filosofía, no tiene la intención de decir qué pensar, o sea, dirigir el pensamiento hacia algo, sino más bien tiene la intención de decirnos cómo pensar alrededor de ciertos temas relevantes en este momento. Y también pues tiene la intención de compartir información y reflexiones diferentes a todos los miles de mensajes y de lo cual estamos inundados en redes sociales, que desafortunadamente pues es difícil discernir entre realidad, mentira, retórica, posverdades, falacias, cuestiones emocionales y hasta poéticas. Entonces, lo que vamos a tratar de abordar aquí, pues, es del ámbito racional, del ámbito lógico, del ámbito del pensamiento crítico. Y bueno, quiero empezar con esta frase: si solo lees lo que todo el mundo está leyendo, solo puedes pensar lo que todos los demás están pensando. Y bueno, como lo comentaba, la intención es abordar un término, un concepto muy importante, que es la justicia social. Escuchamos de repente pues a los candidatos, a los partidos hablar de justicia social, sociedades justas. Pero aquí lo relevante pues no es preguntarles si va a haber justicia social, sino aquí lo interesante es saber qué significa la justicia social para ellos. Y bueno, lo que signifique, pues de ninguna manera puede o debería ser una ocurrencia o una opinión de la persona en sí, del candidato o candidata, sino tendría que definirla con base en la filosofía, en la ideología que hay detrás de los partidos que representen. Y bueno, muy recientemente, a finales del siglo pasado, dos grandes filósofos, los dos americanos, profesores de Harvard, uno de ellos John Rawls, el cual en los años 70 publicó su obra de Teoría de la Justicia, de la cual muchos hablan que ese fue un rebote, un resurgimiento de la filosofía política. Nos enuncia y nos da pauta a entender la filosofía de lo que es el liberalismo de izquierda, que estaría cercano a la socialdemocracia. Y el otro autor que vamos a ver es antagónico y de hecho hace una crítica a John Rawls, y es Robert Nozick, del liberalismo de derecha, el cual tiene su obra que es Anarquía, Estado y Utopía. Y bueno, vamos a escuchar el diálogo entre ellos dos, entre estos dos conceptos en relación a la justicia social. Todo esto que voy a explicar proviene de un libro que estoy leyendo de Adam Swift, que nos dice qué es la filosofía política y para qué sirve. También un poco de un libro de historia de la filosofía de Abad y del libro de Leviatán de Thomas Hobbes, porque vamos a hablar un poquito de antecedente en el liberalismo. Y bueno, pues empezando por el término de filosofía política, bueno, pues es importante decir, de acuerdo a Adam Swift, que la filosofía política, pues lo que va a buscar es responder preguntas muy importantes y fundamentales, como preguntarnos qué tipo de orden social busca el Estado, o inclusive qué deberíamos de hacer como individuos cuando el Estado no cumple su parte. ¿Qué debería de ser objeto de control político y asunto del Estado y qué no? ¿Qué puede el Estado permitir moralmente a las personas y qué les debe exigir? Inclusive, filosofía política conecta con aspectos de moralidad y ética, porque finalmente
la política conecta con los principios y valores que deberían guiarnos en lo que deberíamos de hacer con temas como los impuestos, el bienestar, la educación, el aborto, la pornografía, las drogas, el crimen. Y este tipo de preguntas nos deben de llevar a la reflexión que al final la ideología política que nosotros sintamos más, nos sintamos más afín con ella, en cierta manera corresponde con nuestros propios principios y valores. En otras palabras, mi moralidad, mi ética, mis principios y valores deben de estar contenidos en lo que yo espero que el Estado refleje en su forma de gobernar, en su forma de abordar estos conceptos que he manejado. Entonces la filosofía política pues va a tratar de responder estas preguntas y como lo hemos visto anteriormente, la filosofía no nos va a aportar la verdad, no nos va a aportar la respuesta, nos va a tratar de acercar a ella, pero va a ser un diálogo continuo, una argumentación continua, buscando esa perfección en la respuesta, pero reconociendo que no podemos llegar a ella. Y bueno, partiendo ahí de la filosofía política, seguiría el término de justicia social. Y de acuerdo a Swift, la justicia social es el principio básico de justicia en lo que no vamos a buscar lo que sería bueno que las personas tengan, lo que habría que darles por cortesía, ni siquiera lo que sería moralmente correcto darles, sino se enfoca en lo que deben recibir porque es su derecho. En otras palabras, la justicia social está muy asociada al derecho. No es lo que yo por caridad pienso que debo de dar o lo que creo que la persona debe de recibir. Es lo que la ley nos debe exigir en otorgar para que tengamos una sociedad justa. Entonces, cuando un candidato, un partido político habla de justicia social, está hablando de las leyes, del derecho, que nos van a gobernar a todos para asegurar que se le da a cada una de las personas lo que le corresponde. Y bueno, aquí lo interesante es que para la izquierda un aspecto es la justicia social y para la derecha es algo diferente. Lo primero, a manera muy rápida de antecedente para llegar a la época contemporánea, es reconocer que el ser humano es un hombre social. No podemos definir ni concebir al individuo aislado. Aristóteles nos decía en su frase célebre, el hombre es un animal político, no político en el sentido actual de la palabra, sino político se refería a la polis, a la sociedad. El hombre es un animal social. Aristóteles decía que si un individuo vive fuera de sociedad o encontramos un individuo fuera de sociedad, un ser humano fuera de sociedad, estamos frente a un dios o frente a una bestia que tiene apariencia humana, pero no es un ser humano. Porque Aristóteles nos diría que la sociedad no solamente es un tema en relación a garantizar nuestra supervivencia, los bienes materiales como el alimento, la vivienda, sino que también y principalmente nos va a dar los bienes morales. El individuo humano, para desarrollar una vida verdaderamente humana, debe vivir en relación con los demás. Entonces, basado en esto, pues el primer reconocimiento, la primera argumentación es necesitamos vivir en sociedad. No tenemos otra forma de comprendernos más que siendo animales políticos, animales sociales. Y bueno, obviamente desde los griegos hubo pensamiento, hubo argumentación, hubo conocimiento
desarrollo de libros en relación a cuál es la mejor forma de garantizar ese orden social, cuál es la mejor forma de tener un gobierno, un orden social. Y desde ahí, no vamos a entrar a ese detalle allá con los griegos, pero desde ahí viene una época amplia de oscurantismo, donde en cierta manera lo que se piensa es que puede estar en una sola persona la respuesta de cómo debe de ordenarse la sociedad. Y por cierto, esa persona pues tiene esa magia, tiene esa respuesta, simplemente por su apellido, simplemente por una herencia, por un linaje, ¿no? Que eran los reyes. O inclusive se llegó a pensar que la respuesta del orden social estaba asociada a la religión. Y pues a partir del Renacimiento viene una reflexión la cual replantea el problema y pone en perspectiva que la sociedad no se puede ordenar a partir de una persona, no se puede ordenar, no está la respuesta en una religión, y tenemos que seguir haciendo esa reflexión y encontrar a partir de la luz de la razón, de la lógica, cuál es ese orden, cuál es esa fórmula que nos va a garantizar el bienestar, el orden social. Y en este sentido es donde los primeros pensadores surgen, como Maquiavelo y posteriormente Thomas Hobbes, que algunos lo consideran un precursor de lo que fue el liberalismo. Y Thomas Hobbes se hizo la pregunta, ¿cuál es la naturaleza del hombre en sociedad? Si no tenemos ninguna figura, aquel como este rey, o no tenemos un Dios inmortal que nos pueda dar la fórmula de cómo ordenarnos. Y la respuesta que encuentra Thomas Hobbes es que nosotros, en estado natural, estamos en un estado de guerra. Es decir, el ser humano sin un ordenamiento social tiende a la guerra. Tiene una frase célebre, la cual es: el hombre es lobo del hombre, y su condición natural pues es el estado de guerra. Y lo que nos va a decir Thomas Hobbes es lo siguiente: porque las leyes de la naturaleza, como la justicia, la equidad, la modestia, la misericordia, y en suma, el hacer con los demás lo que quisiéramos que se hiciese con nosotros, son en sí mismas, y cuando no hay terror algún poder que obligue a observarlas, contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales nos inclinan a la parcialidad, al orgullo, a la venganza y demás. Y los convenios, cuando no hay temor a la espada, son solo palabras que no tienen fuerza suficiente para dar a un hombre la menor seguridad. Una multitud así unida en una persona es lo que llamamos Estado. De este modo se genera ese gran leviatán, o mejor, para hablar con mayor reverencia, ese Dios mortal a quien debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y seguridad. En otras palabras, lo que nos va a decir Thomas Hobbes: necesitamos efectivamente un Dios mortal, un monstruo, que hace la analogía a Leviatán, que es un monstruo que viene en la Biblia. Dice, necesitamos esa figura que tenga el poder y cause terror para garantizar aquellas leyes naturales que tienen todos los hombres y tienden hacia la justicia, la equidad, la modestia, etc. Entonces, aquel leviatán que necesitamos para que nos ponga orden en la sociedad es lo que Thomas Hobbes llama el Estado. Entonces, el Estado se concibe como algo necesario, ese Dios mortal, el cual sin el mismo, en estado natural, pues tenderíamos al caos.
Esto también nos deja ver que la ética por sí sola, la religión por sí sola, no son suficientes. Necesitamos del gobierno, del Estado, para tener un orden y una armonía social. Entonces, posteriormente a Hobbes, viene otro inglés que es John Locke y se le considera el padre del liberalismo. Entonces, John Locke efectivamente identifica también, al igual que Thomas Hobbes, la necesidad de esa fuerza, de ese poder, de ese Estado, de ese gobierno para garantizar el orden social. Sin embargo, él lo ve diferente en relación a que la naturaleza del hombre es la guerra, o el hombre es malo, o el hombre es el lobo del hombre, sino que más bien lo que nos va a decir John Locke es que el hombre, en un estado natural, tiene absoluta libertad y es igual entre todos, porque fuimos creados por el mismo creador. Entonces, la ley natural del hombre, el estado natural del hombre, es tender al amor, es tender a la justicia, es tender a la caridad. Sin embargo, también reconoce John Locke que puede haber hombres que no tiendan a ese estado natural. Y entonces la figura del Estado, lo que llamaba el Leviatán Thomas Hobbes, lo que debe de hacer es garantizar el cumplimiento de la ley natural del hombre. Los castigos que haga el Estado deben de ser suficientes para el arrepentimiento del culpable e inspire miedo a que los demás obren de la misma forma. Entonces, en este sentido, se asemeja a Thomas Hobbes porque requerimos un Estado para el orden social, pero a diferencia de Thomas Hobbes, en el cual nos diría que el Estado es necesario para que el hombre, como estado natural, no sea el lobo del otro hombre. En este caso, Locke lo que va a decir es que el Estado lo que tiene la función es garantizar la ley natural, y la ley natural es inclinarnos por el amor, la justicia y la caridad, y parte de que todos nacemos libres y nacemos iguales. También lo que empieza a aportar John Locke es que es un aspecto muy importante, es que el Estado lo confiere el pueblo. No es un designio de Dios y no es un designio de la herencia o de la realeza en aquellos tiempos. En este aspecto de aquellos hombres que se desviaban de la ley natural, llama no es un estado natural, cuando una persona trata de imponerse al otro para quitarle su vida o las propiedades. Entonces, otra vez, para John Locke, el estado natural es el amor, es la justicia, es la equidad, es la igualdad. Pero cuando un hombre se sale de ese estado natural, va a querer quitarle la vida o las pertenencias al otro. Ahí se empieza a identificar, evidentemente, el concepto de propiedad privada. También nos diría John Locke, la esclavitud debe abolirse, ya que es simplemente un estado continuo de guerra entre el amo y el esclavo. También nos va a decir que el intento de quitar la vida o la propiedad justifica la muerte del otro. Entonces, fíjense cómo desde este liberalismo clásico, desde esta época, en los años 1600, pues por supuesto que está justificado el uso de la fuerza pública, cuando dentro de la sociedad alguien le quiere quitar la vida o la propiedad a otro. Entonces, el asociar una situación de no uso de fuerza pública para garantizar la seguridad social, garantizar la vida, garantizar la propiedad, es algo ajeno al liberalismo de izquierda y ajeno al liberalismo de derecha. Es ajeno como tal al liberalismo, donde están encuadrados la mayoría de los partidos políticos hoy por hoy
en las sociedades occidentales. Y bueno, también, al igual que Thomas Hobbes, John Locke, pues nos están diciendo la necesidad de este pacto social o contrato social. Nos vamos a poner todos de acuerdo y vamos a tener este contrato de colocar un Estado que nos garantice la ley natural, la igualdad, la equidad, el amor, la justicia. Y el Estado, su función es garantizar esa ley natural. Y aquel que se desvíe de esa ley natural, en perspectiva del liberalismo y John Locke, puede llegar a justificar la muerte de la persona. Otro aspecto también es la división de poderes, ya también lo aporta John Locke. Y bueno, como lo había comentado, la libertad religiosa. Por lo tanto, el Estado solo abarca las leyes de la sociedad civil, no así las creencias religiosas. Y bueno, de aquí vamos a pasar ahora al concepto ya de liberalismo de izquierda y específicamente lo que vamos a ver es el término de justicia social. Entonces, hablé primero toda esta parte de John Locke porque era muy importante sentar las bases y la parte común, lo que comparten tanto la izquierda como la derecha en este aspecto del liberalismo. Entonces recordemos igualdad, libertad, libertad de creencia religiosa, propiedad privada o derecho a la propiedad, derecho a la vida. Por lo tanto, la izquierda y la derecha comulgan con el capitalismo, comulgan con el libre mercado. Entonces, es muy importante tener esto presente, amigos, para no caer de nuevo en retóricas o falacias de hacer comparaciones incorrectas a otro tipo de gobiernos y sociedades. Y bueno, ahora vamos a pasar de lo común a las diferencias. ¿Qué hace diferente a la izquierda de la derecha? Y bueno, voy a empezar por el liberalismo de izquierda con John Rawls y la teoría de la justicia. Y aquí viene una pregunta muy importante que se hace John Rawls y dice, ¿cómo puedo garantizar unos principios de justicia social realmente justos, imparciales, que no tengan tendencia y que aplique para todos? Y bueno, hace un escenario hipotético John Rawls que tiene que ver con el hecho de pensar que tenemos un velo de la ignorancia, una posición original. ¿Y cuál es la situación que plantea John Rawls? Es la siguiente. Imaginemos que no sabemos dónde vamos a nacer, cómo vamos a nacer. Es decir, yo puedo nacer en una familia de extrema pobreza, mujer, en cierto lugar del país. O puedo nacer hombre muy acaudalado en otra región del país. O puedo nacer con una capacidad diferente. O puedo nacer con cierta preferencia sexual. Y John Rawls lo que nos va a decir, imaginemos que tenemos un velo de la ignorancia todos y conscientemente, estamos siendo conscientes y nos dicen, estás a punto de nacer, vas a llegar a la sociedad, pero no sabes dónde vas a nacer, ni cómo, ni tu fisonomía, ni tu clase social, ni tus preferencias, ni tu salud, ni tu género. Y entonces nos preguntaría John Rawls, ¿cómo diseñarías los principios de justicia social si no supieras dónde vas a nacer? En este sentido que les comento. Y él parte de decir que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de un pensamiento. Entonces, una teoría, por muy atractiva y elocuente que sea, tiene que ser rechazada si no es verdadera. Por lo tanto, lo mismo con las instituciones. Si no son justas, tienen que ser
rechazadas. Y lo que va a decir es que cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. Entonces es un liberalismo igualitario que protege y salvaguarda al individuo incluso a costa del mayor beneficio social. No podemos atropellar a un individuo con la justificante de que es porque es el beneficio de la mayoría. Y él conecta con todo esto. ¿Cómo haríamos los principios si tenemos este velo de la ignorancia, esta posición original, y no sabemos cómo vamos a nacer, cómo vamos a entrar a esa sociedad? Y él lo que va a decir es que plantearíamos dos principios seguramente. El primero de ellos es que cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. En otras palabras, muy similar a Locke, todos nacemos libres, todos nacemos iguales y tendríamos que garantizarnos en ese orden social nuestras libertades básicas. Las libertades básicas pues obviamente incluyen desde libertad de expresión, libertad de pensamiento, la libertad a la vida, incluso aquí el derecho a la propiedad personal, etc. Entonces, todas las libertades básicas, derechos humanos, etc., están ahí. Ese sería el primer principio. Debemos de garantizar todo eso para todos. Eso es lo que diríamos, ¿no?, en este escenario del velo de la ignorancia o la posición original. Y el segundo principio es muy interesante porque dice que las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que se espere razonablemente que sean ventajosas para todos y se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. En otras palabras, el liberalismo de izquierda, lo voy a poner en este ejemplo, asume, y ya lo había comentado, el capitalismo. Reconoce que va a haber desigualdad social, diferentes clases sociales. Y por lo tanto, lo podemos ver de esta manera. Imaginemos el caso de un cirujano y enfermeras. Lo que nos va a decir John Rawls y el liberalismo de izquierda es que el esquema de cirujano y enfermeras es justo en tanto beneficia a los dos. Es decir, si las leyes, las instituciones sociales llevan a tal punto a que el cirujano, voy a decirlo de esta manera, acumule una riqueza a tal punto que las enfermeras pierdan sus libertades básicas, entonces ahí deben de entrar las instituciones a regular. No podemos permitir que las enfermeras pierdan libertades básicas. Y no podemos tampoco permitir que las enfermeras tengan la oportunidad, si así lo desean, de, pues en este caso, seguir estudiando y alguna de ellas, pues llegar a ser cirujano. Si el orden social no garantiza esos dos principios, no estamos hablando de justicia social. Ese sería el concepto de liberalismo de izquierda planteado por John Rawls. Y bueno, ahí lo que voy a hacer es ahora irme a explicar al liberalismo de derecha de Robert Nozick, que es la crítica a John Rawls, a la teoría de la justicia que acabo de comentar. Y bueno, ¿dónde ve la grieta? ¿Dónde ve el problema el liberalismo de derecha con esto que acabo de explicar de John Rawls? Y Robert Nozick lo que nos va a decir es lo siguiente, voy a seguir usando el ejemplo del cirujano y las enfermeras. Lo que va a decir Nozick es lo siguiente. ¿Qué pasa si una de las enfermeras decide irse de pachanga cada fin de semana? Empieza pues con un problema quizá de alcoholismo, abuso de sustancias. En general,
pues se la pasa, como dirían por ahí, en la farra. La pregunta que hace Nozick es, ¿por qué las instituciones sociales tendrían que obligar al cirujano a mantener a una enfermera holgazana? A una enfermera que desertó del grupo de enfermeras y está perdiendo incluso libertades básicas en el sentido de que económicamente se va muy para abajo, voy a decirlo así, por sus propias decisiones. ¿Por qué tendría que el cirujano aportar dinero que él ganó para sostener, lo voy a exagerar, a una borracha, a una holgazana? Esa es la crítica, una de las críticas más fuertes que hace Nozick. Entonces lo que nos va a decir es, la justicia se trata de respetar el derecho a la autopropiedad y el derecho a poseer propiedades que tienen los individuos y de dejar que sean ellos quienes decidan qué hacer con aquello que les pertenece. Es decir, el liberalismo de izquierda lo que nos plantea es que debe de haber una cierta intervención del Estado para garantizar la justicia social. O sea, vemos un Estado más presente, interviniendo más. No al punto de coartar el capitalismo, que no haya libre mercado, etc. De nuevo, aguas con ese tipo de falacias. Pero sí al punto de garantizar que todos, y nos dirían, no sé, independientemente que sean holgazanes o no, tengan sus libertades básicas. En el caso del liberalismo de derecha, pues no lo ven justo que en este caso de la enfermera holgazana, el cirujano tenga que aportar para garantizarle sus libertades básicas. Lo que nos va a decir Nozick es, tal vez uno tuvo suerte al nacer, mucha habilidad natural, padres ricos y por lo tanto buena educación, mientras que el otro tiene menos dones naturales y ha tenido que luchar para mejorar sus posibilidades a pesar de una mala educación. Eso no le importa al mercado, es ciego a consideraciones del tipo como las que he señalado. Recompensa a las personas en función de su habilidad para satisfacer las preferencias de otros. Esa es la filosofía del liberalismo de derecha. Por ejemplo, Nozick plantea un ejemplo de un basquetbolista muy famoso en Estados Unidos. Y lo que nos dice es, si las personas están dispuestas a pagar mucho dinero para ver a este basquetbolista, y suponiendo que el dinero que quieren pagar les pertenece, él tiene el derecho al dinero, el basquetbolista. Ya no existe una distribución en este caso igual de recursos. Obviamente el basquetbolista va a tener mucho más recursos que todos los espectadores que están pagando por verlos. Nozick lo que va a decir, no ha ocurrido nada objetable. La gente simplemente ha elegido en libertad lo que quiere hacer con su dinero. Por eso el liberalismo de derecha también se le conoce como libertario, se usa este término, y también el término conservador. En estos principios de Robert Nozick también nos va a decir que la redistribución forzada de recursos, más allá del resultado que surja de los intercambios individuales, viola la libertad de los individuos de hacer lo que quieran con aquello que es suyo. El mercado da a las personas lo que merecen, en otras palabras. Nos sigue diciendo, si algunos tienen la buena fortuna de ser productivos y otros la mala fortuna de no serlo, uno puede considerar que está justificado utilizar a los primeros a favor de los segundos, incluso si no han prestado su consentimiento. Este es el punto de esa justicia, de que alguien tenga que desviar sus recursos a favor de alguien más. O sea, si es algo obligado, es una ley, porque estamos hablando de justicia social. Inclusive, Robert Nozick se basa en el concepto de dignidad de Immanuel Kant para argumentar de por qué el liberalismo de izquierda está afectando la dignidad de la persona.
Y lo argumenta porque Immanuel Kant lo que nos va a decir es que las personas no las podemos ver como medios de otras personas. Las personas somos un fin en sí mismos. Entonces, bajo la óptica de Nozick, del liberalismo de derecha, el usar a las personas como medio para favorecer a otras es atentar contra la dignidad de esas personas, es atentar contra su libertad. También nos diría Nozick, los bienes son el resultado del trabajo de los individuos, algunas veces en cooperación con otros. Las personas crean cosas combinando sus propias habilidades y esfuerzos con el mundo natural. No es que los bienes que caigan del cielo, sin dueño y sin ninguna razón de ser. Las cosas llegan al mundo siendo ya de alguien, de quienes las han producido. Entonces, lo que va a concluir Robert Nozick, y como parte de este liberalismo de derecha, es: algunos nacerán de padres ricos que pueden gastar en educación y dejar herencia a sus hijos, generación tras generación, dando origen a una desigualdad acumulada cada vez mayor. Otros nacerán de padres pobres, sin medios para ayudar a sus hijos a empezar con un buen pie en la vida. Esto es mala suerte, de acuerdo a Nozick. Incluso puede llegar a decirnos que no es equitativo, pero va a enfatizar que no es injusto. La justicia solo consiste en respetar los derechos de propiedad, en dejar que las personas sean libres de hacer lo que quieran con lo que les pertenece. Pues muy bien, amigos, con esto cerramos este video de filosofía política, del concepto de justicia social y de su fuente o de su ideología, tanto para el liberalismo de izquierda, igualitario, cercano a la socialdemocracia, como el liberalismo de derecha, o libertario, o conservador. Muchas gracias, amigos, que estén muy bien. Bye.